vamos a ir allá. Estoy con Tali Acuca, emprendedora en microturismo y ecoturismo también. Tali, te veo ahí, te veo bien. ¿Estás bien? ¿Se escucha bien la conexión? Perfecto, muchas gracias Fico por esta comunicación. Así es, nos fuimos desde Colombia hasta Israel. Nos venían la otra vez, hicimos esta entrevista contigo en Ecuador, pasamos por Colombia durante medio año y nos vinimos a Israel para seguir con la misma temática de ecoturismo, que es una temática completamente nueva. Si bien este tipo de turismo estaba antes y había gente que le gustaba hacer este tipo de turismo y había proyectos, es algo completamente nuevo, porque recién con el tema de este nuevo contexto en el mundo, la gente se dio cuenta principalmente de la importancia de pasar tiempo en la naturaleza y de poder vivir los lugares de una manera más responsable. ¿Qué quiero decir? Cada acción que uno tiene en el mundo, cada acción que uno produce impacta en el planeta. Y el turismo en el pasado, bueno, hasta ahora como el turismo tal cual lo conocemos, tiene un impacto completamente un impacto fuerte. Recordemos, por ejemplo, un paréntesis, ciudades como Barcelona que en los últimos años pedían no recibir turistas por el impacto masivo que tenían. El ecoturismo es un turismo responsable que proyecta, que ayuda a las comunidades locales, que se relaciona principalmente con pequeñas y medianas empresas, a veces también participan empresas grandes, principalmente tiene que ver con otra manera de conocer los lugares y otra manera de vivir experiencias de vida, porque no es solo conocer los lugares desde el extranjero, uno puede hacer ecoturismo en la misma ciudad que vive o en el mismo lugar que vive. Tiene que ver con vivir las experiencias de una manera responsable, ecológica, ¿qué quiero decir? Cuando uno elige qué experiencia tener, tratamos de potenciar todo lo que tenga que ver con emprendedores, empresas responsables. ¿Qué quiero decir? Responsables no solo en el impacto ambiental, sino también para con sus empleados, de todo tipo, o sea, de responsabilidad estamos hablando. Y a la vez que ofrezcan experiencias de calidad para la gente que viene a visitar. Por ejemplo, si está de moda el glamping en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, desde donde venimos, la gente prefiere vivir glamping, que es una especie de carpa de camping con glamour, diferente al aire libre, con un poco más de comodidades y de una manera muy natural. Esto es lo que venimos a hacer a Israel. Me preguntan por qué Israel, saltamos de Colombia a Israel. Bueno, nosotros tenemos la nacionalidad israelí y antes de venir acá, fue antes de este nuevo contexto, digamos, todo el mundo nos preguntaba cómo es Israel, cómo es Israel, era la pregunta del millón, ¿sí? ¿Cómo es? ¿En qué se habla? Todo el mundo se imaginaba que esto es, son la gente es religiosa, la gente cómo se ve, cómo es la naturaleza, Sí, dónde es, pues, cómo se llega. Bueno, son todas preguntas que nos hicieron te digo, en cada lugar que fuimos, desde Argentina hasta Colombia, no hubo un solo lugar que no nos hayan preguntado acerca de Israel. Cuando dijimos que vivíamos ahí antes, todos nos preguntaban. Entonces decidimos, ahora que están abriéndose y flexibilizándose el tema de los vuelos, regresar en un país que es relativamente pequeño, pero que tiene muchísimo para mostrar. Es como una cultura dentro de una cultura, hay como diferente, como un círculo dentro de un círculo. Mostrar las experiencias que se viven acá desde una forma cultural de ecoturismo. Está relacionado tanto la cultura con la naturaleza, con la responsabilidad ambiental, con la innovación, porque hay muchos proyectos que son transversales. claro, claro, entiendo, sí, por supuesto. Pero bueno, hablaste del ecoturismo dentro de las ciudades. Si mal no recuerdo, ¿cómo sería ese ecoturismo? ¿Qué podría encontrarse en Tel Aviv, en Beersheba, en Jerusalén, en las ciudades principales, ¿no? Es decir,
y cómo está en este 2021 eso, lugares bellísimos, o Jaffa, o no sé, digamos, sí, Jaffa también, o Haifa, digamos, también. ¿Qué sería, digamos, qué podríamos encontrar en esas ciudades centrales? Hay todo tipo de... ¿A qué le deberíamos prestar atención, digamos? Hay experiencias, por ejemplo, de gastronomía que tienen que ver con que ayudan a mujeres emprendedoras o mujeres que son jefas de familia. Por ejemplo, si uno va a un tipo de restaurante donde hacen distintas degustaciones, si hay desde vinos, productos ecológicos en restaurantes, granjas, kibbutz, moshab, que son distintos tipos de lugares donde vive gente que en el pasado era como una especie de lugares de hippies, de comunidades, ahora se convirtieron en centros donde se producen frutas, verduras, donde también ahora, con el tema de que la gente quiere tener paseos al aire libre, hacen paseos en jeeps, lugares en la naturaleza, en el desierto, en el Kinneret. Hay mucho para ofrecer a la gente al aire libre. Hay experiencias en todos los idiomas y sobre todo con guías habilitados en donde uno puede hacer un walking tour caminando y conocer distintos productos que son desde jabones con aceites de oliva, tener una experiencia en unas granjas donde producen distintos productos libres de químicos, como no sé, huevos de granja directo, aceitunas, gina, yogures, o sea, hay de todo, desde experiencias que van más En eso también entraría Yamamela. En también. eso también entraría el Mar Muerto o Yamamela. ¿Qué se podría encontrar, por ejemplo, ahí? O sea, aclaremos que el Mar Muerto no está muerto, digamos, pero es el único lugar donde uno se tira al mar, al agua, y flota. ¿No? El agua es tan pesada, digamos, que uno flota. Es una, creo que característica única en el mundo de lo que hay ahí, ¿no es cierto? Sí, ahí también hay distintas experiencias de cosmética o de gente que viene a hacer turismo de salud o de bienestar, donde hay, bueno, el barro tiene características minerales. También nos interesa recalcar que no es solo el turismo como visita y recorridos, sino también en este programa estaremos mostrando las comunidades que viven dentro de Israel, los rusos, los musulmanes, los israelíes rusos, los israelíes marroquíes, las distintas comunidades que también son como una especie de burbuja dentro de una burbuja en donde la gente puede tener acercamiento a ellos y también hay de todo tipo de emprendimientos que manejan. En el programa la idea es mostrar desde naturaleza hasta cultura, innovación y todo tipo de experiencias. Y el objetivo también es mostrarle a la gente que nos pregunta sobre Tierra Santa desde un punto de vista más antropológico. O sea, sí, mostrar las iglesias, los templos, las mezquitas con la gente local. ¿Cómo ha impactado la masiva inmigración de origen ruso, de origen exsoviético, en una población tan pequeña, digamos? Entiendo que hay una población que ronda los 6 millones de personas. Corregime si no es así. Y desde los años 90 se produjo una liá, es decir, una migración, digamos, en términos de hibrid, de hebreo, proveniente de la ex Unión Soviética. ¿Cómo ha impactado eso en los usos, en las costumbres, en la gastronomía, en todo lo que significa influencia de una cantidad muy grande de gente sobre otra, que si bien mayoritaria, relativamente pequeña? ¿Cómo lo notás que eso ha impactado? La liga rusa, digamos. Noto primero que me impactó completamente que la gente habla prácticamente el idioma oficial.
¿Qué quiero decir? Si una persona pregunta que si el hebreo, sí, creo que el hebreo como el ruso prácticamente se habla, se escucha en las calles, hay barrios completos de gente que se manejan solo en ruso, sí, manejan el hebreo, pero prácticamente es entrar en un hospital, entrar en un restaurante, entrar en el autobús, y es prácticamente como la pequeña Rusia acá. Es muy fuerte el impacto en el sentido también de la gastronomía en los supermercados. Algo que es muy interesante cuando uno viaja es entrar en el supermercado para ver qué productos hay y qué es lo que representan. Y prácticamente en todos los supermercados o en todos los restaurantes, digo más general, hay influencia muy fuerte rusa. O sea, uno entra al supermercado general y tiene todo tipo de productos que son soviéticos, exsoviéticos, digamos, Rusia ahora, y también se ve en la cultura que se habla en el día a día, se habla tanto ruso como hebreo. ¿Cómo está el hispanismo o el castellano en Bares, Israel? Se nota, se siente, se habla, se escucha, eh, las diferentes colectividades de habla hispánica tienen alguna presencia, entre ellos la Argentina. Tienen presencia, por supuesto que no estamos hablando de la magnitud que tiene los rusos, hay una presencia latinoamericana, hay muchos grupos, sobre todo ahora, bueno, que están las redes sociales, que hay muchos grupos en redes sociales y hay mucha gente que decidió también abrir restaurantes, bares, tener emprendimientos que tienen que ver con la comunidad latina. Por supuesto que en minoría. Y otra de las cosas que me sorprendió cambiando de cultura es la cantidad, en este momento me encuentro en Beersheba, es la cantidad de beduinos, para la gente que sepa, los beduinos que viven en distintos lugares acá en el desierto, prácticamente hay muchísimos en Beersheba en la ciudad y hay distintos tipos de beduinos, desde más ortodoxos, no sé si está bien decirlo, a menos. Por ejemplo, las mujeres, en estos días me he cruzado con muchas mujeres con la cara tapada que yo otras veces que visité Israel o que estaba acá, no tenía tanto como aproximamiento con este tipo de población y me di cuenta que hay muchas. Me sorprendió también que se visten de negro y que van con la cara tapada. Hay otras mujeres más, me parece que según qué tipo de beduinos, a qué comunidad pertenezcan, van con el color de ropa porque la población que hay acá en los alrededores hay tanto negro como blanco. Y uno se pregunta, el negro en el desierto trae mucho calor. Ellos viven así en el medio como de los alrededores de Beersheba y se acercan para hacer trámites. Es prácticamente muy común en Beersheba cruzarte es una mezcla de beduinos y de rusos. Estás hablando, digamos, de la presencia de los de los beduinos en el sur, ¿no? Aclaremos que Beersheba estaría en el desierto del Negev, si no mal no recuerdo, en el Sí. mapa, o sea, en el sur, y es estas poblaciones y colectividades beduinas estarían, digamos, más radicadas ahí, digamos, más que en Sí, es otros lados, por correcto. ejemplo, más que en el norte, ¿no es cierto? Y también otra de las Ajá. cosas que me Y sorprendió, tal y vez cuando por... decís ortodoxo, ¿te referís? Cuando te decís ortodoxo, ¿a qué te referís? A su atuendo, a sus características de musulín, de más musulmanas, o ortodoxos, ¿en qué sentido lo decís? En sentido de, bueno, las mujeres que van tapadas la cara, o sea, solo se le ven los ojos. Hay otras que tienen la cara destapada y tienen toda la vestimenta negra. En ese sentido, como que son más conservadores en el sentido. He también observado que hay otro tipo de beduinos
acá en los alrededores que son un poco más moderados. Y también ellos, lo interesante de los beduinos, que también lo mostraremos en los videos, es que ellos en las comunidades que viven tienen como una organización también comunitaria y producen desde leche de cabra, quesos de cabra, sus propios panes típicos y viven como en unas comunidades en los alrededores de las ciudades y es muy interesante también mostrar ese tipo de cultura. Otra de las cosas que nos pareció interesante, estamos en el proceso de armado de los contenidos que vamos a mostrar, es la diferencia entre el sur y el norte. El sur es prácticamente, estamos hablando del sur, el último punto de Israel es Eilat, donde es una especie de paraíso de las vacaciones, donde hay prácticamente están toda la hotelería, experiencias de buceo, es como una especie de Miami de Israel. Estamos hablando en la parte donde está la hotelería y es donde están los hoteles. Eso es una parte, pero también existe otra parte de Eilat que es la que menos muestra a la prensa, que es la parte alta, donde vive la población, los trabajadores, los restaurantes locales, la gente que llegó desde antes que surja el Estado de Israel y prácticamente es muy diferente. Lo cuento como algo interesante. Lo primero es que viven personas que vinieron de Jordania. Estos también y de Sudán. Con el contexto nuevo de que están cerradas las fronteras, había gente que venía por el día, que venía de Aqaba, que son los vecinos en Jordania, la ciudad vecina. Por el tema de que las fronteras están como limitadas, hicieron un acuerdo con la población jordana, no solo de Aqaba, sino de todo el resto de Jordania, y pasaron a vivir en Eilat por medio año, les renuevan el contrato y trabajan en Eilat y viven en distintos lugares, centros como de trabajadores, y así como están los jordanos, están los gente de Sudán y de otros lugares. Eso me pareció muy interesante contarlo, tal vez porque me sorprendió completamente llegar a Eilat y todo el mundo hablaba en árabe, pero en el árabe con acento de otro lugar. ¿Qué ofrece o qué se puede ver dentro de las poblaciones palestinas o falastinas si en materia de ecoturismo? Creo que están más ubicados sobre la Cisjordania, es decir, sobre la parte este, ¿no? Sobre la parte este o oeste, no me acuerdo, la parte este, la Cisjordania, ¿no es cierto? Se puede ir a centros históricos, o sea, me parece muy interesante también poder recorrer a pie o con un guía o en grupo. Hay distintos centros arqueológicos, por ejemplo, en su momento he visto Jericó, Nazaret, Beit Lehem, que es de Belén, todo eso se puede ver desde Los el punto de lugares, vista religioso. los lugares del cristianismo. Sí, se puede ver desde un punto de vista también cultural, porque es súper interesante a nivel como todo esto de la vida de Jesús, pero a nivel cultural también, ¿no? Esto de que él nació siendo judío, todas las costumbres, como que fundó una nueva religión desde donde venía el judaísmo. Me parece súper interesante el país también por eso, tanto para los que son creyentes como para los que no, y desde un punto de vista multicultural, porque como que estás acá, el mes que estoy acá me preguntan cómo es estar acá. Es estar como en varios países a la vez. Depende de dónde te manejas. Es como estar como en varios países a la vez. Depende de dónde estés. Por ejemplo, cuando estuve en Eilat es como muy multicultural, mucha gente que viene de diferentes partes del país. En general, cuando están abiertas las fronteras, de muchas partes del mundo. Es muy internacional, muy abierto, muy occidental. Y acá en Beersheba sentís otra ciudad, es una ciudad súper moderna, está muy renovado y también muchos, bueno, beduinos, rusos, judíos, marroquíes, es otra Israel de nuevo.
Claro, claro, exacto, un ambiente muy multicultural porque, bueno, básicamente las tres principales religiones del mundo convergen en esta pequeña franja de Medio Oriente, si mal no recuerdo, de 500 kilómetros de largo por 80 o 90 de ancho, es decir, estamos hablando de un lugar muy pequeño. Eh, Siempre se la comparó en la Argentina con la provincia del Tucumán. Eh, y lo fabuloso, como vos decís, que hay no solamente tanta historia, sino tantos lugares sagrados y referentes de las tres confesiones más importantes. Aquel creyente cristiano, católico o evangelista no quisiera conocer la Vía Dolorosa en Jerusalén, en Jerusalén, los lugares que nombraste, como por ejemplo Belén, este, o la Iglesia de la Natividad de Jesucristo. Bueno, en fin, y un capítulo especial merece el cótel, ¿no? Es decir, la última muralla del templo del rey David, a la cual concurren, digamos, los israelíes sabres y los judíos ortodoxos a rezar, que es el muro, ¿no? El muro de los lamentos o cótel. Y allí, digamos, ¿qué podremos ver, digamos, además de todos esos tremendos tesoros arquitectónicos y arqueológicos, como decís vos, en materia de ecoturismo, por ejemplo, ¿no? Pico, interesante es también el tema de los museos. Me parece también muy bueno, bueno, el tema arqueológico, básicamente. A mí me parece que Israel es un país que se presta para caminar, porque es pequeño, en los lugares la gente se pregunta, ¿es seguro? Realmente sí. O sea, el que viene de Latinoamérica, el que viene de otras partes, es muy seguro caminar acá, prácticamente eh, hay seguridad en todas partes, a toda hora se puede caminar. A mí me parece que si yo quiero ser un turista, la mejor forma es caminar los lugares para conocerlos. Y también tiene mucho de museos, muy interesante también conocer tal vez uno siempre que viene a un lugar, tal vez hace tours como más tradicionales, pero tener como estos tours de las comunidades locales, hay mucha ahora, está en boga esto de entras en la comunidad rusa y tenés una persona nativa haciéndote un tour y contándote y entrando en la comunidad. Eso es muy interesante. Y por otra parte, la idea también es mostrar cómo desde los programas, desde el pasado hasta el presente, o sea, como un hilo. Bueno, el pasado, la historia, la arqueología, la cultura, la historia detrás de los lugares contada por sus protagonistas, que son los del lugar. Nosotros no queremos ser los protagonistas de los reportajes, sino los protagonistas son las personas locales que están en los lugares y que ellos cuenten su historia y llegar hasta la innovación, que Israel, como vos dijiste, transformaron un desierto en tierra fértil, producen acá todas las frutas casi que se venden de Israel. Tienen mango, tienen melones, tienen uvas, de todo en un lugar que es muy pequeño y que era un desierto. Entonces, el secreto de la innovación israelí, mostrar todo lo que tiene que ver también con la ecología, en el sentido de proyectos sustentables, inventos que crearon como para aprovechar el agua, la tierra y los recursos que son limitados. Claro, indudablemente todos los avances y descubrimientos tecnológicos. Por sobre todas las cosas, yo quisiera preguntarte, seguramente me vas a decir que sí, es decir, por aquella delicia que se puede comer en todas las ciudades y aún en los pueblitos o aún en los farsub arabit, es decir, lo que me refiero al falafel de Had, es decir, a esa combinación de pan árabe muy finito, como lo conocemos acá en la Argentina, con una, no sé, croqueta de estilo de tipo de carne, muy deliciosa,
con hummus, es decir, una de las cosas más deliciosas que he comido en mi vida y que se come asiduamente allá, y es como algo muy típico y que está en todos lados. Realmente algo maravilloso, digamos, que contienen en todas las ciudades y en todos los lugares, que unifica quizás el país, ¿no? Es decir, en esa gastronomía, ¿no? El falafel es algo que está en todos lados, en todos los, digamos, las geografías de Baretz Israel, y que es común, digamos, a todas las regiones. Me imagino que sigue estando eso, y si te pregunto si tiene alguna innovación, si han puesto alguna salsa nueva, aunque es muy difícil que haya una salsa más rica que el hummus. No sé si concordás. Es delicioso, y no solo que es delicioso, hay distintos tipos. Hay como, creo que la innovación que ahora hay lugares específicamente solo de falafel y masivos, como lugares donde hay ofertas de falafel. Algo muy interesante que dijiste, en el viaje y para conocer un país es fundamental la gastronomía. Y estamos mostrando la gastronomía porque es parte de la cultura, y acá hay de todo. Vos te preguntarás, ¿qué se come? De todo, prácticamente muchas frutas, muchas verduras, muchas ensaladas. Podés tranquilamente vivir o disfrutar acá de miles de ensaladas diferentes, de todos los colores, de todos los sabores, y que no tienen absolutamente nada de carne, y vos decís, ¿de cómo tienen tanto sabor? Las especies, los mercados, la influencia de todo, de las diferentes inmigraciones que vinieron de diferentes partes del mundo, de Europa, de África, de Latinoamérica, hace que haya prácticamente muchísimo. Tel Aviv fue elegida una de las primeras ciudades gastronómicas por el tema de la cocina, y que hay una cocina internacional. Tel Aviv se conoce como que los bares, los restaurantes, al israelí que vive en Tel Aviv le gusta mucho ir a tomar café, a comer afuera, sobre todo en Tel Aviv. Y yo lo que recomiendo es que para conocer también el lugar, ir al shuk, al mercado, donde podés degustar distintos tipos de jugos, por ejemplo, un jugo de granada, ahora es la época de la granada, que es una fruta muy especial, que dicen es antioxidante, tenés jugos de zanahoria, tenés puestitos de jugos de todo tipo, y comidas como, bueno, falafel, shawarma, muchísimas variedades de falafel, shawarma, hummus, y muchas cosas ricas para probar. Me parece que a la gente le interesa mucho ver esto de, bueno, la gastronomía, ¿qué es es una mezcla. Perfecto, bueno, ya me dio hambre, ya me dieron ganas de estar por allí. Te mando, realmente maravilloso toda esta cosa. Te mando un falafel virtual, y les pedimos a la gente que nos siga en nuestra página de Ecoturismo Mundo en Facebook. Los videos y los reportajes estarán a partir del próximo en Facebook. Les pedimos que nos dejen un me gusta. Estábamos mostrando Israel a pedido del público. Parece que votamos, creo que más curiosidad por Israel, y también la gran pregunta del millón es ¿por qué le interesa tanto a la gente conocer sobre Israel? Estamos hablando de gente de todas las nacionalidades, de la diversidad cultural, religiosa, desde gente que es agnóstica hasta gente que es religiosa. ¿Qué tiene Israel que la gente quiere saber de este país? Lo dejo en suspenso. Seguramente. En el Ecoturismo Mundo. Tali, toda rabá, muchas gracias. Realmente hablabas y por mi imagen, por mi mente pasaban imágenes muy hermosas, y un barco de recuerdos.